Este niño fue llevado a la cárcel, puede lucir inexplicable, pero en Cuba es una práctica normal, a pesar de que existen muchas cárceles en toda la isla para menores de edad. Por ejemplo, en La Habana estaba la cárcel de Güines, la de Jaruco, los dos campos de concentración para menores, Nueva Vida y Arcoíris. Además, la cárcel de Batabanó, la cárcel de el residencial Mulgova, que está ahí en la carretera de Boyeros. Pero en algunas ocasiones los niños han sido llevados a las prisiones de los mayores. Yo mismo he sido golpeado en mi cabeza, todavía están las cicatrices en las manos, también hay huellas de las torturas. He sido incomunicado junto con mis compañeros por muchos años en celdas totalmente tapiadas, donde no se ve jamás la luz del sol, ni luz artificial, sometido a golpes 2 veces al día de forma sistemática, celda por celda, años sin una carta de la familia, sin visitas, sin atención médica y sufriendo de manera constante presiones externas y agresiones psíquicas y físicas por parte de la guarnición. Esto es una práctica constante en Cuba. La revolución no se le podrá imputar jamás haber asesinado un solo ciudadano, haber torturado un solo preso. Y quiero ver cuántos ejemplos hay de eso en la historia. Je m'appelle Anna Maria Simo. À Laval, j'étais écrivain, j'écrivais de nouvelles. À New York, j'écris des pièces de théâtre depuis 1976. Je suis partie de Cuba au mois de décembre 1967 pour Paris. À Paris, j'ai fait mes études en sociologie à Vincennes. J'ai fait partie du mouvement de mai 68. Après, j'ai participé au début du MLF et du phare. À Laval, j'étais militante de la jeunesse communiste et avant ça, j'étais militante de la jeunesse du mouvement du 26 juillet. Yo era una persona muy idealista, yo creo que todavía lo sigo siendo. Y a pesar de que la política cultural del gobierno yo estaba en contra, que la moral convencional que ellos habían instaurado, yo estaba en contra, pero yo consideraba que yo era la verdadera comunista, la verdadera heredera de Marx, Engels y todo el mundo, y que ellos eran unos burgueses ignorantes. Entonces, por eso yo continuaba siendo revolucionaria, a pesar de que estaba en desacuerdo. Y yo pensaba que existía una lucha entre gentes más radicales como yo y gentes pequeño burguesas como Fidel Castro, por ejemplo, y que eventualmente en Cuba iba a haber una revolución muy radical. Pero súbitamente un día, a las 4 de la mañana, tocaron a la puerta de mi casa y mi abuela, yo vivía con mi abuela, abrió la puerta y había 3 individuos que se identificaron como de seguridad del Estado y que me dijeron que tenía que ir con ellos. Entonces yo los acompañé. Me metieron en una galera donde había 30 mujeres que las habían aislado en esta galera que no tenía inodoro adentro, que era la peor, porque estas mujeres decían ellos que eran homosexuales. Por ejemplo, estaban desnudas la mayoría, comían con las manos, defecaban en el piso y se pasaban las noches gritando. Este era un lugar que tenía la tercera parte del espacio de esta habitación. En la tercera parte de este espacio había 40 mujeres. Yo me pasé esa noche aferrada a las barras de la celda y llorando porque estaba aterrorizada de que me fuese a pasar algo allá adentro. Y tuve la suerte de que una mujer negra de 50 y pico de años, que estaba allí por haber matado a un hombre y había estado allí 25 años, me consoló y me protegió y me dijo lo que todas las mujeres de aquel lugar me decían, que yo estaba allí por una equivocación. Esto lo oí tanto, tú estás aquí por una equivocación. Después de 5 días allí, me llevaron en medio de la noche a la oficina de un individuo que resultó ser Miguel Fernández, el director de cárceles y establecimientos penitenciarios de la provincia de La Habana. Este hombre empezó a interrogarme todas las noches durante una semana, poniendo delante de él en el buró su pistola 45, me dijo la primera vez, de aquí
no sales viva si no me dices todo lo que tú sabes. El hombre trató de apelar a mis sentimientos de culpabilidad, diciéndome que como yo, que era militante de la juventud, que no era homosexual, que había sido una persona ejemplar, podría mezclarme con semejante escoria. Querían saber también sobre Retamar, sobre Guillén, gentes de la Unión de Escritores. Yo me di cuenta por la conversación del hombre, aunque nunca me dijo él específicamente, estás aquí por tal razón, sí me dijo que yo estaba allí porque yo me reunía con personas que eran individualistas, degenerados, que no tenían un espíritu proletario, etcétera, etcétera, que eran antisociales. A mí me escandalizó increíblemente que este hombre que representaba a los cuerpos represivos tuviese una opinión tan baja, no de nosotros que éramos jóvenes, medios disidentes, sino de los grandes jerarcas de la cultura cubana. Y en el último interrogatorio, Miguel Fernández, el director de cárceles, para ya quebrantarme, como yo era tan ingenua, me dijo, coño carajo, pero tú no te das cuenta de esos hombres con quienes tú te reúnes. ¿Tú te has puesto a pensar alguna vez lo que dos hombres hacen en una cama? Y yo, que nunca en mi vida me había puesto a pensar en una cosa así, le dije no. Y él procedió con la 45 en la mano a hacerme una descripción con lujo de detalle de todo lo que dos hombres pueden hacer en una cama durante media hora. Y yo te juro que yo tenía una vergüenza que yo no lo miraba en la cara. Yo me di cuenta que ese mundo subterráneo, que era Guanabacoa, era algo que existía bajo la ciudad de La Habana, como una gran cloaca llena de espías, agentes, soldados. O sea, que había un submundo de represión en Cuba que yo, como era favorable a la revolución, no sospechaba que existía, que nos habían estado siguiendo durante meses, que había unos legajos de ese tamaño y que incluso gentes como Nicolás Guillén, que yo consideraba más allá de toda sospecha, eran considerados por estos individuos del Ministerio del Interior casi delincuentes. Y de allí el Ministerio del Interior me entregó a las 2 semanas a mis padres, esto es firmado por Miguel Fernández, y dice, porque yo era menor de edad, que me entreguen a mis padres bajo el compromiso de presentar la mañana a las 2 p.m. en un retiro psiquiátrico para su ingreso en el cual habrá de permanecer hasta que convenga a los efectos por los cuales se ingresan. O sea, me ingresan en un hospital psiquiátrico en la propia Guanabacoa al otro día, incomunicada. Yo no pude avisarle a mis amigos. A todas estas, durante todo este tiempo, nadie en La Habana sabía dónde yo estaba. Incluso Nicolás Guillén trató de averiguar y nunca se supo. Yo desaparecí del mapa, yo desaparecí un día y reaparecí a los 4 meses. En todos los 20 años de revolución no se puede hablar de un desaparecido aquí. Los tipos que cometían estos delitos contra la revolución eran juzgados y eran sancionados por tribunales y mediante juicios. Y efectivamente hubo un periodo en que tuvimos, no 2.000, teníamos más de 15.000 presos contrarrevolucionarios en el país.